¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy tenemos a un invitado de lujo que es Nicolás Márquez desde Argentina. ¿Estás en Córdoba o estás en Buenos Aires? No, no, ¿se escucha bien? Sí, bien, adelante. Ah, bueno, bien. Bueno, no, de Córdoba es Agustín Laje. Ajá, Yo a ver. vivo en Mar del Plata, que es una ciudad en la costa atlántica, a 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, que se llama Mar del Plata. Ah, perfecto, Así pues que bienvenido. preparándome para los nuevos desafíos, tengo que ir a Colombia, tengo que ir a Chile por un libro nuevo y ya después sí, ir a México. Inclusive además tengo una gira muy extensa Ujú. donde voy a hablar con Miklos y con Pablo, exclusivamente sobre el Che Guevara. Yo quería hablar de otros temas, ¿viste? Pero me dijeron, no, acá el Che es gravitante, el Che es esto, es el otro, acá hay que desenmascarar al Che Guevara. Así No es. sé exactamente por qué, interpreto eh, algo de eso, porque después de haberlo estudiado muchos años, perdóname que ahora me das que me explaye un poco, perdóname la imprudencia, pero hay cuatro escritores universales de esos libros que se conocen en todo el mundo, que son biografías de 1000 páginas, todas laudatorias del Che Guevara, publicadas por las grandes editoriales. De esos cuatro, dos son mexicanos, increíblemente. Uno es Jorge Castañeda, que ha sido canciller, creo, incluso de México, Correcto. que escribió un libro muy conocido que se llama La vida en rojo, y el otro es de un izquierdista radical extremo que creo que es asesor de López Paco Ignacio Obrador, Taibo II es un Paco jacobino, Ignacio Taibo II. sí, un jacobino tremendo, trasnochado también, que si no me equivoco está como representante o estaba, o no sé si todavía sigue ahí, del Fondo de Cultura Económica. Pues, Entonces, sí, imagínate, sí, ¿no? sí, estaba ahí, estaba ahí. Era el director o algo por el estilo, sí. La cultura oficial en manos de una persona que es admirador de Pancho Villa, del Che Guevara, no se diga pues, el castrismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya no me dejaste presentarte, Nico, espérame tantito, relájate. Bueno, ya no necesitas Perdón, realmente perdón, presentación, perdón, perdón. no necesitas presentación, ya eres un referente muy conocido de la nueva derecha, del pensamiento conservador en Hispanoamérica, un pensador interesante, importante, con una obra vasta, con trayectoria y pues sin más, ya estás aquí, ya nos adelantamos, pero bueno, bienvenido, estamos ya en vivo, por supuesto. Vamos a hablar hoy de uno de tus libros que me parece que fue editado, difundido desde hace 5 años, La máquina de matar, que es la biografía, eh, pues yo creo que más crítica de todas las que se han escrito del Che Guevara, el famoso Che Guevara, tu paisano, por desgracia. Bueno, pero vos sabés que el Che Guevara era un ciudadano inubicable geográficamente, porque si tú te fijas, nació en Argentina, sí, pero se lo vincula se hizo ciudadano cubano. Sí, Estuvo en México mucho tiempo, se casó en México, correcto. fue a pelear a Angola, al Congo, y murió en Bolivia. O sea, Sí, sí. fue un personaje, un internacionalista, un tipo Totalmente. sin un lugar fijo. De hecho, las grandes fechorías del Che Guevara no las cometió en Argentina. En Argentina tuvo un Así es. traspaso, fue un adolescente, estudió, se recibió, se fue. En Guatemala encuentra a una peruana con la cual se casa, Aida Gadea, se casa en México, se casa de apuro porque queda embarazada. Bueno, y ahí conoce a Raúl Castro, o sea, conoce a Fidel Castro. México es importante en la historia del castrismo y de la revolución cubana y de cómo empezó toda esa tragedia que Bastante, todavía sí. persiste, ¿no? Nicolás, te preguntaría en primer lugar, para ir introduciéndonos un poco en el tema, si el viaje largo que hizo Ernesto Guevara Lynch en muchos países de Hispanoamérica en una moto
parece que iba también con otra persona y en algunos tramos ya él iba solo. Eso, según lo que él mismo platica en sus cartas a sus padres, en su biografía, tomaba notas de su vida, en su diario. O sea, según él fue tomando conciencia de la pobreza, de la explotación que sufren nuestros hermanos en todo el continente de habla hispana, pero hasta ahí vamos a suponer que las cosas iban más o menos bien en su diagnóstico, porque efectivamente pues hay injusticias. En lo que no podemos estar de acuerdo de ninguna manera es en la forma como él plantea una solución, que es esta estupidez de entonces rompamos todo, hagamos una revolución y todo. Bueno, la pregunta sería la siguiente, y con esto quisiera yo abrir. Yo he escrito un artículo en donde yo propongo, afirmo, que el motor básico de la izquierda es el resentimiento social. Yo considero que esta toma de conciencia de clase, entre comillas, más bien fue un acrecentamiento, un incremento del resentimiento social del Che Guevara durante estos viajes, que necesariamente en su visión marxista de la vida iba a desembocar en una revolución armada, en algo sangriento. ¿Estás de acuerdo con que el resentimiento es el factor principal que empuja a las izquierdas, tanto antes como ahora? Yo creo que hay dos clases de izquierdistas. Está la persona de buena fe, equivocada, confundida, que ha leído cosas incorrectas, y esa persona, como tiene buena fe, cuando uno le acerca otro paradigma, otro esquema, esa persona termina dejando su izquierdismo propio de la adolescencia, de una etapa de la vida, y después se va acomodando. En cambio, el resentido ya tiene otro problema, ya es un problema emocional. A mí me gusta una definición que se le atribuye a von Mises, que decía que está uno resentido cuando odia tanto que no le importa soportar daño personal con tal de que los demás sufran. A mí no me importa que explote la bomba atómica, muero yo también, pero me importa que mueras vos, que muera el vecino, que muera el otro, o sea, hay un odio manifiesto. El Che Guevara, ese era el caso del Che Guevara. Era un personaje sumamente resentido por varias razones. Primero, él era un aristócrata, era descendiente de dos virreyes, uno del Perú y otro de México. Un personaje cuya familia pertenecía a las clases patricias o a las clases altas de la Argentina. Estamos hablando de hace 100 años, más o menos. El Che Guevara nació en el 28, hace casi 100 años. O sea que donde la Argentina tenía una estructura mucho más estamental, ¿no? Y esa posición le permitió a él acceder a clubes exclusivos, frecuentar lugares elegantes porque pertenecía a ese ambiente, pero su padre, que nunca trabajó y que se dedicaba al casino y a los malos hábitos y a la noche, dilapidó toda su fortuna y después la de su mujer. Entonces, él era efectivamente un hombre relacionado, de apellido, etcétera, pero pobre. De hecho, sus padres no tenían casa propia, se la pasaban alquilando, no podían pagar los alquileres y se vivían mudando de casa en casa. Porque, de hecho, cuando él se va a vivir a Córdoba, hoy hablábamos de Córdoba, porque tenía asma, y Córdoba es una provincia montañosa que, tengamos en cuenta la tecnología médica de la época, el médico le recomendó, por el asma que tenía de chiquito Ernestito Guevara, ir a vivir a una ciudad especial específica de Córdoba. Él vivió allí entre los 2 años y los 18, 19, cuando se va a Buenos Aires a estudiar medicina. En ese lapso se mudó 14 veces, casi una vez por año. Sí. ¿Por qué cuento esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene de importante? Bueno, para mí, a mí me gusta como biógrafo estudiar mucho esos aspectos porque para mí forman parte de lo que es el sujeto después. El resentimiento, el no tener un lugar fijo, el vivir mudándose. Hoy hablábamos, no sé si antes o fuera del vivo,
El Che Guevara nace en Argentina, se hace ciudadano cubano, pero se casa en México, pero viajó por todos lados todo el tiempo, fue un turista permanente, se va a pelear al África, termina peleando, muriendo en Bolivia. O sea, esa inestabilidad geográfica, sumado al resentimiento social de constituirse, como lo decía uno de los biógrafos que leí de Argentina, Juan José Seurelli, lo define como el pariente pobre en un mundo de ricos. Eso para mí lo llenó de un gran resentimiento social. Entonces, yo recojo en mis biografías, en mis trabajos de cualquier personaje, esos aspectos que para mí gravitan en la personalidad que después lo va marcando, ¿no? De hecho, en los viajes famosos, tú me dijiste algo muy importante. Bueno, él tomó conciencia social en los viajes. Bueno, eso en la película Diario de Motocicletas. Si uno lee completamente las anotaciones autorreferenciales que él hace de sus peripecias turísticas. Yo no lo comenté por la película, de hecho yo no he visto la película, sino por un libro bastante grueso, no recuerdo bien si lo escribe su papá. Bueno, puede ser, muy probable. Yo no lo leí, ya sé de a qué libro te referís. Mi hijo el Che se llama o algo así. Ahí pero bueno, lo escribe el padre, es laudatorio, como todos los libros. Pero si uno lee en crudo los pasajes que él escribe, él habla de determinados sectores sociales con un profundo desprecio, porque él en el fondo era un aristócrata, resentido con su clase social alta, pero que a la clase baja la veía con mucho desdén. Por ejemplo, su primer viaje por América Latina, porque el primero es en Argentina, en motocicletas, después viaja por América Latina. En el primero viaja, él nunca tuvo dinero, o sea, viajó con lo justo de un tren hacia Bolivia. O sea que en el sector más pobre del tren, más barato, en el más popular, donde estaba lleno de bolivianos pobres, probablemente aindiados o con rasgos aborígenes. Él se sentía escandalizado. Las cosas que anota, yo las pongo en el libro, son oprobiosas, son escandalosas. Incluso dice que es más agradable el olor a excremento de vaca que el olor del boliviano. Dicho por él. Sí, ser un racista. Oye, antes de que nos subamos a estos viajes del Che Guevara, te quería preguntar una cuestión previa, que es, se duda si era realmente un médico titulado o solamente era un enfermero. Ha corrido mucho esta versión. ¿Tú qué encontraste en la investigación? O sea, sí se tituló como médico, inclusive también en alguno de los libros se dice que le gustaba diseccionar cuerpos, que él mismo platica que se sube al metrobús o al metro, como le digan por allá, un transporte público, lleva una pierna en una bolsa, en un morral, no es broma, y que se asoma una parte de la pierna y la gente pues se escandalizaba porque iba como si nada, o sea, ya mostrando una insensibilidad un poco psicopática con respecto de la vida pues que alguna vez tuvo ese cuerpo, que no es una carne que compres en la carnicería, sino que era un ser humano, y aunque seas médico no puedes andar así, ¿no? O sea, pero ¿era médico o no era médico? Bueno, vamos a ver. La persona que más indagó, que mandó cartas documentos, que solicitó el título universitario, la constancia universitaria, fue un biógrafo de Guevara, cubano, que vivía en Miami. Yo estuve en su casa, su hija es una senadora republicana, Enrique Ross, que ha escrito una biografía tremendamente crítica. Tú dijiste que la mía es la más crítica, no. Las que están en Miami, escritas por los cubanos, tienen un odio comprensible por el exilio, por todo eso. Tremendo, me superan. Superan mi opinión negativa respecto del Che Guevara ampliamente. Él hizo, con la Universidad de Buenos Aires, mantuvo un intercambio epistolar solicitando documentación, y finalmente la Universidad de Buenos Aires respondió que esa documentación se ha perdido. O sea, eso queda en el aire como algo sospechoso,
no hay constancia de que haya sido médico, pero yo me entrevisté con dos personas. Una fue con un compañero de facultad de él que no lo quería para nada, no simpatizaba con él, pero me confirmó que se recibió. Y el segundo fue su primo hermano, citado en el libro, Fernando Guevara Lynch, ya murió, pero yo cuando hice el trabajo lo entrevisté y me di muchas anécdotas inéditas, y me confirmó que se recibió, que recuerda cuando se recibió, que recuerda el acontecimiento familiar, etcétera. Primo hermano de él, Fernando Guevara Lynch, un abogado de Buenos Aires que ya no está. Ajá. O sea, yo estuve con un compañero de trabajo de la facultad y con su primo hermano. Ninguno de los dos simpatizaba con él. O sea, que no es que me dijeron que se recibió para congraciarse con él, no tenían simpatía con él. O sea que aunque tampoco tienen las pruebas como quieran, no son una prueba de que se haya titulado o no. Más allá de que no era propaganda porque no lo querían, pero como sea, no sabemos realmente si el Che Guevara realmente era médico o solamente era un pasante, vamos a decir, ¿no? No existe constancia, digamos, documental. Lo que yo pude recoger, que es testimonial de gente que no lo quería, pero que estuvo cercana a él, me dijeron que sí. Entonces yo en el libro, él dice que es médico, la gente que consulté, primos hermanos, un compañero de la universidad que es médico, que dice que se recibió con él y que no lo quería. Yo lo doy por válido. Dejo el final abierto, no soy el dueño de la verdad y constancia fehaciente no hay. Bueno, vamos a decir que tenía estudios de medicina sin saber exactamente si se tituló o no. Como quiera, nunca practicó más que en la Sierra Maestra. Las medicinas que podían conseguir por ahí, pues ahí más o menos las administraba un poco ahí a las personas, según lo que él mismo platica. Pero vamos a hacer un salto, si te parece bien, estimado Nico, al Che, del Che médico o practicante de medicina al Che fusilador. Vamos a hacer este brinco. No me parece que tan brusco, porque ya tenía una psicología realmente retorcida. ¿Y cómo podemos explicar, cómo explicarías que una persona que se dedica o que se quiere dedicar a ayudar a vivir a las demás personas, a ayudarlos a sanar, a estar bien, a recuperar su equilibrio, de pronto aparece en una revolución en Cuba y en poco tiempo, porque la revolución cubana pues no es de esas largas que duran 10, 20 años, es una revolución de un año realmente, de un año, triunfando el 1 de enero del 59, pero ya ahí ya estaba fusilando gente. Y tú me vas a platicar cómo se da este brinco de un Che que era, vamos a decir, un filántropo a un Che asesino. ¿Qué pasó en medio? Bueno, hoy hablábamos de México. En México conoce a Fidel Castro y a Raúl Castro en una cena famosa, en un lugar que incluso lo he conocido estando en México desde afuera. La propietaria o la anfitriona era una tal María Antonieta, que cobijaba una serie de cubanos exiliados que estaban preparándose para volver a Cuba a lidiar contra el gobierno de Fulgencio Batista. En la misma noche que el Che conoce a Fidel y que Fidel ya estaba preparándose y buscando campos de entrenamiento dentro de México para prepararse para ir a Cuba, la misma noche el Che Guevara se compromete en convertirse en el médico de la expedición. No conocía Cuba, no conocía lo que pasaba en Cuba, solamente conocía lo que le decía Fidel Castro, a quien él acababa de conocer en la cena. Un arrebato total. Se enamora, ¿no? De alguna manera, digo, pues, perdón, pero yo creo que más bien se enamora de él, ¿no? Por su carisma, se enamora y se entrega a él y se va dispuesto hasta a perder su vida por una causa que no sabe ni cuál es, ¿no? Bueno, yo tengo no quiero irme de tema porque me metiste en un punto concreto y quería, pero yo desarrollo una tesis en el libro porque el padre era alguien intrascendente, y le pidió su fortuna, era un mujeriego, un hombre de la noche, un mal padre, un padre sin autoridad, bueno. Entonces, y además la familia le infundió, por diferentes razones que sería largo de explicar,
un odio antirreligioso, él no tenía religión, o sea, él no tenía ninguna estructura ordenativa desde el punto de vista religioso. No, su padre no era una figura gravitante, no tenía, era un medio caótico, vivía con 4 hermanos, cada uno con horarios, era una familia de un liberalismo anárquico, y a mí me da la impresión, y él pone en sus cartas un poco ese desorden, es parte de su vida, esa falta de estabilidad en todo sentido. Y Fidel Castro es un tipo que mide 2 metros, autoritario, seguro de sí mismo, que da órdenes, carismático, para mí él se enamora, como vos bien dijiste en términos metafóricos, porque no era homosexual, no en ese sentido, sino que el personaje, y le dice hay que ir a esta causa, y la causa es esta, y el enemigo es este, y él encuentra un sentido para su vida, un orden paternal, y además su primera mujer, que hoy mencioné, creo, al pasar, una peruana, era marxista y estaba vinculada al comunismo internacional. Y le da a Guevara las lecturas marxistas que él aprende de grande. En todos los viajes que él hizo, él no tenía nada que ver con el marxismo, no sabía, no conocía, él leía libros de aventura, novelas, él era un gran lector, pero cero política, la conoce de grande. Y apuradamente empieza a formarse en el marxismo de una manera muy elemental. Él nunca fue un pensador, nunca escribió nada de política importante, no existe el guevarismo como una corriente filosófica dentro de la izquierda, como vos podés decir, bueno, yo soy gramsciano, yo soy marxista-leninista, a mí me gusta Foucault. No, Guevara, o sea, como pensador es inexistente. Te puede gustar o no la figura si sos de izquierda, pero no como pensador, sino como personaje de acción. Pero a él le gustaba hacerse el intelectual. Escribió mucho sobre y era pobrísimo. Pobrísimo. Nadie que sea un izquierdista preparado nombra al Che Guevara como una referencia intelectual. Nadie. Sí, no, jamás. Pero ¿cómo da ese brinco, Nico? O sea, concretamente, ¿cómo pasa de ser alguien que practica medicina a ser un matón, a ser un vulgar matón? Cuando él está en Sierra Maestra, en un momento determinado, hay una famosa anécdota donde los guerrilleros tenían que huir, venían los militares de Batista, y entonces él tuvo que optar entre elegir cargar con todo el material sanitario o cargar con una caja de armamentos. Y elige la caja de armamentos. Y él anota, hoy dejé de ser el médico para convertirme en guerrillero, ¿no? Luego Fidel Castro, que gana la confianza de Fidel Castro, lo nombra comandante dentro de la pequeña estructura guerrillera, y él era un tipo tremendamente autoritario, y por indisciplina, desconfianza o lo que fuere, él en su diario personal en Sierra Maestra confiesa haber fusilado a 14 personas. De esas 14 personas, él cuenta, inclusive en lenguaje técnico, por ser médico, supongamos que lo haya sido, la bala perforó en tal tejido, en el omóplato, rebotó en tal hueso, fue a parar acá. O sea, de cada fusilamiento que figura en su diario personal, que cualquier oyente que nos ve lo puede googlear y buscar. En eso acabaron los impuestos de los argentinos, Nico. Los fusilamientos eran atados a un poste, a un árbol. Fidel Castro, al ver esa actitud del Che Guevara, cuando se produce la revolución y ve que el Che Guevara estaba tan abiertamente involucrado con fusilar gente, Fidel Castro entiende que hay que hacer una masacre, hay campos de concentración en todas las provincias, y en La Habana uno particularmente conocido que se llamó La Cabaña, y lo nombra al Che Guevara como jefe o director del campo de exterminio de La Cabaña, que él gobernó o manejó o dirigió entre febrero y diciembre del 59, donde se mataron unos 1000 disidentes, y en donde él participa materialmente de 195 fusilamientos. Él podría decir, bueno, yo decreto el fusilamiento, que lo fusile otro, sí, ya de por sí eso es sumamente cuestionable. Sin juicio, ¿no? Sin juicio, además, ¿no? Los juicios duraban, según los testimonios, unos 15 minutos.
Bueno, vení, eran una parodia y él mismo decía, no hagamos juicios burgueses, esto es una revolución, esto Ok. es, esto es una revolución y dice textualmente, que no lo dice Paco Ignacio Taibo II en su biografía, él dice textualmente, no necesitamos pruebas para matar a un hombre. Y si no tienes pruebas, ¿cómo lo vas a matar? No, pero ellos son Entonces, revolucionarios. Ellos, mientras más rápido acaben con todos los adversarios, mejor. O sea, bueno, no hay diálogo, no hay diálogo realmente con esas izquierdas. y lo hicieron, ¿eh? Sí, sí, O sí. sea, Cuba tiene un rosario de muertes en masa tremendo. Oye, digo, a Y ver, El otro Che punto. Guevara fue parte. Te tiro una anécdota. Sí, Cuando yo tuve que hacer toda esta investigación, entre otras cosas miré películas simplemente para saber el enfoque, no me voy a basar en una película, pero sí, ¿no? quería ver cómo. Y vi las dos películas de Benicio del Toro. La primera es En Sierra Maestra, que son las últimas que se han hecho sobre él, ¿no? La primera en Sierra Maestra, de los 14 fusilamientos, solamente muestran uno, que era de alguien, o sea, fíjate vos, ¿no? Como, está asesorado por John Lee Anderson, uno de los grandes biógrafos del Che, entre los cuatro que nombré, pro Che Guevara, californiano, bueno, tremendo. Con Ignacio Taibo II, Paco Taibo II están ahí, a ver quién es el que más lo elogia en sus libros. De los 14 fusilamientos que el Che reconoce haber hecho, muestran uno solo. Pero si el Che lo está reconociendo, muestran uno solo. Que era de alguien sospechado de haber cometido una violación. O sea, era el único que uno, ante un hecho tan lamentable y sensible, podría disculpar o perdonar. El único. Ok. Después, pues, el resto están desaparecidos. Bien. Ahora, llega la revolución y ahí él es jefe del campo de exterminio de la cabaña. Bueno, la película termina cuando entran en La Habana. No muestra toda esa parte. Y después la segunda película es en Bolivia. Ya otra historia, pasaron unos cuantos años. Ya La después de parte más más años. negra y oscura de Guevara que hay adentro, no está filmada. Entonces la gente consume eso, porque la gente no se pone a leer un libro, ve una película, ve algún documental y se hace guevarista. Tiene Te quiero hacer semáforo, un par de preguntas. Te quiero hacer un par de preguntas muy concretas porque creo que de esto no se ha hablado demasiado, pero a ver, ¿cuál es la relación, qué opinión tenía el Che con la gente de raza negra? Porque se habla de Cuba como si no hubiera racismo, que la revolución tampoco, bueno, pero sabemos que sí había y de parte del Che también. Seguramente tú tienes ubicado. Eso es, por un lado, eso es muy importante. Y más ahora que hay supremacismo negro y grupos en Estados Unidos como Black Lives Matter, como Antifa, en fin, ¿no? Y también, ¿cuál es la relación del Che y los homosexuales? Porque vemos estas marchas del orgullo homosexual y del supremacismo LGBT, en donde portan los homosexuales o como quiera que se hagan llamar ahora, es una playera con esta foto famosa del Che. Y no saben lo que están portando, no saben lo que están diciendo. Pero dinos específicamente, en breve, por cuestiones de tiempo, Che Guevara y raza negra o los negros, y Che Guevara y homosexuales. Empiezo por lo último. El Che Guevara fue el creador del primer campo de concentración para castigo de homosexuales en la península de Guanacavives, bajo la consigna "El trabajo os hará hombres". Y era famosa la frase de Fidel y el Che, que rezaba: la revolución no necesita peluqueros. Allí se confinaban a los homosexuales a trabajo forzoso, y durante un año y medio, y bueno, se creía que a La partir... frase del trabajo los hará hombres pues es una paráfrasis de una frase de Marx, evidentemente que era el trabajo hominiza al hombre o el trabajo vuelve al hombre hombre, es la esencia del hombre de alguna forma, pero aquí lo usan en un contexto sexual, vamos, no que te dote de esta calidad. Si uno pone esta frase en Google y pone en la sección fotos, va a ver la entrada de los campos de concentración en Cuba con esa consigna. Ahí se metían los homosexuales. Y recomiendo una película que está en YouTube, que se llama ¿Qué les hacían ahí? ¿Cómo? ¿Qué les hacían dentro de ese campo para homosexuales? Era trabajo esclavo, era trabajo forzoso, 14, 15 horas por día al sol.
dormían ahí adentro, era una cosa gravitante. Pero Oye, hay Nico, una película. porque también, digo, o sea, eso, bueno, interesante conocer todo eso, pero además otra cosa, hay un caso muy notorio, independientemente si nos cae bien o nos cae mal, el de este señor Reinaldo Arenas, que es un notorio escritor cubano, nos caiga bien o nos caiga mal, se fue a Nueva York exiliado, tenía Murió de SIDA SIDA. y perseguido todo el tiempo, bueno, además era un opositor, fue perseguido en Cuba por el régimen de Fidel Castro, un régimen sangriento, no solamente por ser opositor, sino también por ser homosexual. Por las dos cosas, le iba de la patada, todo el tiempo lo estaban maltratando, agrediendo sexualmente, en fin. O sea, realmente una cuestión terrible de violación de los derechos humanos, en el caso de este señor. Él lo cuenta todo eso, o sea que eso nunca cambió, Nico. De hecho, no sé si ahora ya tengan alguna política diferente con una de las hijas de Fidel Castro, que parece que anda defendiendo mucho estas cuestiones. Pero platícanos qué sucedió en general con qué era ser homosexual en la revolución y después de la revolución. O sea, brevemente. Bueno, había un artículo del Código Penal que se llamaba conducta impropia, y a esto se relaciona con lo que te iba a decir. Hay una película que está en YouTube, que dura 2 horas, que es un documental, donde muestra los campos de concentración, los testimonios, todo sobre ese tema, que se llama conducta impropia. O sea, era una conducta impropia con la revolución. Era un delito penal ser homosexual. El caso de Reinaldo Arenas tuvo la suerte de escapar de Cuba y poder vivir en sus últimos días, después de padecer la cárcel y el maltrato en Nueva York. Y también hubo barcos que Cuba mandó a Estados Unidos, a Miami concretamente, de homosexuales, o sea, que para ellos eran la escoria de la revolución, sacárselo de encima, ¿no? No, y Fidel Castro pidió perdón, ya viene en la época de la nueva izquierda, de la reconversión de la izquierda, usemos a los homosexuales. Fidel Castro pidió perdón en el año 2010. Le pidió perdón por el maltrato a la homosexualidad entre el 59 y el 2010. Y la hija de Raúl maneja un instituto de género, no sé qué cuernos, pero eso es un poco medio propagandístico. Subirse en la plataforma de las nuevas izquierdas, evidentemente, sí. Aprovechar el jalón, aprovechar el progresismo, porque pues ellos son marxistas clásicos, digamos, Fidel Castro y el Che Guevara hubieran fusilado a Gabriel Boric, ¿estás de acuerdo? O sea, un marxista posmoderno como Gabriel Boric, que dice que él ha reconocido que ha experimentado sexualmente con algún otro compañero suyo, hombre, y ahora ya tiene una polola, como dicen por allá. En fin, o sea, nada que ver con el marxismo de Fidel Castro y del Che Guevara, ¿no? O sea, muy diferente, ¿no? No conocía, la verdad que raro, yo estoy atento a Chile, no conocía esa beta de Boric, ese experimento. Sí conocía que Boric anda de acá para allá con sus análisis de orina para demostrar que no es un drogadicto. En Chile todo el mundo se conoce y sabe quién es Gabriel Boric en ese sentido, pero él anda exculpándose de eso. Y si bien se reunió con los terroristas que asesinaron al senador chileno Jaime Guzmán, sé que en foros internacionales recientes ha dicho, criticado que en Cuba haya prisioneros por pensar distinto. Yo creo que Gabriel Boric siente admiración por la revolución cubana y por el castrismo, pero también está medio metido, no tiene claro si radicalizar e irse a la revolución o si, porque además va a perder la constituyente de la convención, entonces quiere moderarse y hacerse un poco el moderado y despegarse de Fidel Castro y qué sé yo, o si lo siente, si no lo siente, si es un ardid político. Gabriel Boric me parece una pésima noticia para Chile, un pésimo elemento, pero bueno, desconocía esos vínculos amorosos que vos señalás, la verdad que no lo conozco. Es una novedad que me has dado. Y si eso es la relación de el Che Guevara y Fidel Castro y la revolución de Cuba con los homosexuales, con los homosexuales, ¿qué nos dice respecto de los negros, de la raza negra? Bueno, respecto de la raza negra, hay una carta famosa de Fidel Castro, de Che Guevara, en uno de sus viajes previos a la revolución, cuando él va a Venezuela. Y ahí se encuentra con gente de raza negra y los califica de ser negros por no tener apego al baño, por no bañarse.
O sea, de una manera entre humorística, burlona y despectiva. Hay muchas anotaciones de él así, de los bolivianos, que no son técnicamente negros, pero son aborígenes. Él dice literalmente en el diario en Bolivia, lo pueden buscar en internet, son como animalitos. Es así. Ahora, cuando él va a pelear al Congo, no se escandaliza del color negro, se escandaliza del primitivismo, de la superstición, de la ignorancia de los que peleaban con él en el Congo. O sea, le parecía una cosa horrorosa y lo pone de manifiesto. Estos tipos creen en brujerías, o sea, era una comunidad muy primitiva donde él va. Pero eso habla, más allá de eso, de la torpeza como estratega militar. Una guerra convencional es entre dos ejércitos profesionales, ¿no? Argentina se pelea con Brasil. Una fantasía, eso, que nunca ocurra, pero es una fantasía. O cuando Argentina se peleó con Inglaterra en Malvinas. Muy bien, son ejércitos profesionales. La guerra de guerrillas es otra característica. Es una guerra entre un ejército profesional y un ejército irregular. Así es. De guerrilleros. Donde el factor psicológico, el factor religioso, todo tiene que ser aprovechado. Me acuerdo de una carta de Che Guevara en donde se burla de la herencia afrocubana, que se conoce en México como santería, regla de Ocha sería el nombre correcto, que es estas tradiciones religiosas que vienen de los Yoruba, o sea, de Nigeria sobre todo, y que en la pelea, en la revolución, en el fragor de la batalla, alguien recurría a esos santos que no se deberían de llamar santos, sino orishas, y se burlaba de él porque pues era un ateo comunista, y despreciaba, digo, tendría que haber respetado, digo, nos guste o no nos guste, esas prácticas existen y pienso que hay que respetarlas, pero antes que respetarlas, siendo que eran hombres que peleaban en su bando, se burlaba también de eso. No sé si tienes en mente este pasaje donde los desprecia por supersticiosos. Por supuesto. Y te digo más, me hiciste acordar ahora de un pasaje que está en La máquina de matar, mi libro, donde él habla, antes de ser comunista, hablo de los viajes, pues yo todo eso también lo meto, para ver la composición. Después se hace marxista apuradamente, de un día para el otro, panfletariamente, pero él dice que los negros se gastan todo el dinero en emborracharse y en los prostíbulos, y que el hombre blanco, en cambio, es un hombre de trabajo, el hombre de la herencia hispánica es un hombre de familia, parece un hispanista. O sea, y él lo dice, o sea, y yo creo que tiene más que ver con su espíritu aristocratizante y de desprecio. Parece ahora, un hispanista racista, porque yo también soy hispanista y no pienso así de mis hermanos negros ni de mis hermanos indígenas. No, yo no digo que él sea hispanista, digo que ese pasaje parecía escrito, porque era una reivindicación del espíritu hispánico, en un pasaje de una de sus... Él era un tipo tan hedonista, tan vanidoso, que escribía todo el tiempo sobre sí mismo. Debo reconocer a favor de él que decía la verdad, era un tipo bastante honesto, honesto intelectualmente. Maté a este, fusilé al otro, este negro es una lacra, este otro es un homosexual, hay que meterlo en un campo de concentración. Él lo decía. Fidel Castro, en cambio, es un gran mentiroso. Se nos está terminando un poco el tiempo. Te voy a hacer 3 preguntas nada más. Pero déjame hacerte una relación de alguien mexicano. Yo leí un libro sobre Hugo Chávez, de un mexicano que se llama, creo, vos me corregirás, Enrique Krause, ¿puede ser? Sí, correcto. El libro se llama El poder y el delirio. Y él dice que Hugo Chávez es un gran político, en la época que Hugo Chávez vivía, un mentiroso, un tipo que va de acá para allá, y que a diferencia del subcomandante Marcos, un fanático, termina marginado en la selva. No existe. Y hace la misma comparación entre Fidel Castro y Guevara. Fidel Castro es un político, un gran mentiroso, un gran demagogo, un transador, un tipo que está... En cambio, el Che Guevara era un tipo mucho más honesto, mucho más cruel, o no sé si más cruel, pero mucho más
ideologizado y fanatizado, y no llegó a los 40 años. Pasó. Y Fidel Castro murió siendo el dueño de Cuba a los 80 y pico. Me gustó esa comparación de Krause y se me vino a la mente porque como era un autor mexicano, lo quería recordar. Bueno, te quisiera hacer 3 preguntas ya de salida porque tienes también otra cosa que atender. Entonces, bueno, una sería la siguiente. ¿Fue abandonado el Che Guevara por Fidel Castro en Bolivia? ¿Es correcta esta versión? ¿Qué dirías? Sí, yo entrevisté a quien lo detuvo. Lo lanza a su nueva aventura ya cuando ya habían ganado la revolución, ya era ministro, había sido banquero, bueno, banquero central, luego estuvo en agricultura y después de eso lo quita de esa estabilidad y lo manda para que realmente pues lo maten en Bolivia porque no le presta apoyo. Es muy notorio y él mismo lo escribe que no le prestan apoyo. Entonces, ¿qué opinas de esto, Nico? Eso sería la primera pregunta. Antes de eso, él se va al África. Fracasa en el África. De hecho, su diario en el Congo empieza diciendo: esta es la historia de un fracaso. Lo dice, lo reconoce. Por eso yo al Che Guevara lo siento una personal antipatía, pero recurro mucho a lo que él escribe. Lo dice él. Y Paco Ignacio Taibo II, como yo sí conozco los escritos de Guevara, y Paco Ignacio Taibo II también, pero él en su biografía recorta todos los aspectos negativos, claro, que los fusilamientos que reconoce y todo eso, Paco lo saca. Incluso algo terrible, por ejemplo, cuando en el 11 de diciembre del 64, y está en internet, en YouTube, Che Guevara va a la ONU a representar a Cuba, él dice: fusilamientos sí, fusilamos, hemos fusilado y seguiremos fusilando. Eso no lo pone en el discurso que transcribe Paco Ignacio Taibo II en su biografía, esa parte no la pone, la saca. Saca el entrecomillado. Algo importante como esto. De la izquierda ese señor, realmente. Pero algo tan importante, ¿qué pasa? Cuando vuelve a Cuba, Fidel Castro le dice: ¿qué haces? Le están lavando la cara a la izquierda. Todo el tiempo le están lavando la cara a la izquierda. Y ahí fue, si no me equivoco, Nicolás, ahí fue donde también reconoce que, bueno, que su intención es crear 1, 2, 3, 100 Vietnams en todo el mundo para destruir a Estados Unidos, sobre todo. ¿Es correcto? Bueno, eso lo escribe, sale en el diario Granma en el 67, eso fue escrito en el 66, pero publicado en el 67 durante la OLAS, que fue una convención internacional del comunismo hemisférico para lanzar las guerrillas en todo el continente. El Che Guevara lo escribió en el 66 porque en el 66, y lo dejó para que sea publicado en el Granma, un llamado a los pueblos del mundo, y él estaba en Bolivia en ese momento. Se va a pelear a Bolivia. Y ahí vuelvo a tu pregunta. Yo me entrevisté con el general Grady Prado Salmón, que fue quien diseñó la operación para capturar al Che Guevara. Lo interrogan y me cuenta un montón de cosas que pongo en el libro que ponen de manifiesto inequívocamente que Fidel Castro lo mandó, como decimos los argentinos, lo mandó al muere, lo mandó al matadero. Lo entusiasmó, le dio a algunos guerrilleros un par de armas, un poco de... Lo entusiasmó y después le quitó todas las conexiones locales, todas las conexiones en la ciudad, le mandó equipos de comunicación a base de baterías cuando él no tenía dónde enchufarlas, iba a estar en la selva. Y bueno, y así sucesivamente. Lo abandonó a sabiendas de que el Che Guevara no podía volver. Sebrelli, vuelvo a Sebrelli, que ustedes no lo conocen, pero que para mí es un sujeto interesante, que viene de la izquierda y hace una mini biografía crítica de Guevara. Dice: lo entusiasmó lo suficiente como para que se fuera y le dio la logística insuficiente como para que no volviera. Algo así dice. Ok, bueno, esa fue la primera. Luego, la segunda sería, dentro de todas las corrientes que hay del marxismo, bueno, de las que había en ese tiempo, ¿a cuál crees que se acercaría más el Che Guevara? No porque lo haya reconocido, sino, por ejemplo, la guerra de guerrillas sería más estilo maoísta, más estilo leninista, trotskista, o sea, stalinista. ¿De qué corriente te parece que era? ¿Lo haya dicho o no lo haya dicho? O sea, de facto, ¿de qué corriente
qué corriente practicaba con su vida, digamos. Bueno, es una pregunta brillante. A ver, desde el punto de vista marxista, lo que hacía el Che Guevara estaba mal, porque el marxismo creía en el determinismo histórico, se produce una sucesión de episodios en donde una clase social se sobrepone a la otra, etc., y llegamos finalmente a la sociedad sin clases. O sea que ese determinismo simplemente hay que esperar que suceda. O sea que apurar las cosas con la guerrilla y forzar las cosas sería contrario a ese determinismo histórico del materialismo dialéctico del marxismo. Él empieza a sentir aversión por los rusos después del famoso episodio de los misiles, que sería largo explicar. Él primero siente fascinación por los rusos, se enamora de Stalin, pero llegó tarde, porque él aprendió marxismo tarde. Porque cuando él se convierte a esa situación, ya Rusia era gobernada por Khrushchev, que estaba en otra etapa, un revisionismo, y los partidos comunistas de América Latina eran partidos burocráticos, no eran partidos de guerrilla. De hecho, los partidos comunistas no apoyaban las guerrillas, estaban al margen. Yo creo que, y él se reúne a escondidas con Mao Zedong, Fidel Castro se entera, eso es uno de los elementos de la ruptura, de la separación. Se reúne porque él siente admiración por la guerrilla campesina de Mao Zedong. Yo te diría que lo más parecido que se me ocurre es el trotskismo. El trotskismo no necesariamente apura, los grupos trotskistas son más bien revoltosos, de agitación, de callejeros, de hacer desmanes. No son organizaciones guerrilleras, pero están al límite. Yo creo que lo más parecido a lo que Guevara tenía era el trotskismo. No sé yo nunca lo escuché nombrar a Trotsky, al Che, pero creo que el Trotsky hablaba de la revolución permanente. De hecho, Stalin acusa a Trotsky de no interpretar bien el marxismo, lo exonera y después, bueno, lo mata en México también. Mirá México cuán vinculado a todo esto que está. Pero sí, yo creo que el Che Guevara era de alguna manera, consciente o inconscientemente, era alguien cercano al trotskismo. Ok, bueno, y la última, y para cerrar con broche de oro y aludiendo al título de tu libro, ¿en qué carta se refiere a sí mismo como una máquina de matar? ¿Es la misma carta, no lo sé, donde se reconoce ante su mamá como sediento de sangre, o ya es posterior? La carta que se refiere como sediento de sangre es una carta que él manda desde Sierra Maestra a su entonces mujer, su primera mujer, Hilda Gadea. Querida vieja, acá en la selva vivo, o en la sierra, vivo sediento de sangre. Y hay muchas otras cosas tremendas que escribe, son peores todavía. En otros pasajes. La carta donde él se refiere como una máquina de matar es la que te mencioné hoy. Es un llamado a los pueblos del mundo, que también se puede buscar en todo, está. Se lo digo a los televidentes que te siguen a vos, para que vean que uno no es un inventor, no le quiere atribuir a Guevara cosas. No, está todo, está todo. La carta a los pueblos del mundo, él dice esto: el odio intransigente al enemigo debe convertirnos en una fría y selectiva máquina de matar. De ahí el título del libro, un título sensacionalista, pero que no es una cosa que yo le atribuyo a él, es una frase de él mismo se ahorcó. Él mismo dice, Lo dice, sí. Así tenemos que ser. Y habla del odio como factor de lucha, el odio intransigente del enemigo. Y la palabra odio es una palabra permanente en todas sus anotaciones, desde muy joven hasta sus últimos escritos en vida. O sea, era un tipo... Y esto lo relaciono con lo que mencionaba vos al principio de esta agradable charla de la cual gentilmente me invitaste a participar, del resentimiento. El tipo que tiene odio permanente es un resentido. Totalmente. Ya no nos da tiempo de hablar de cómo regó hijos por aquí y por allá, de todas las mujeres que tuvo, del machismo. Ya no hablamos mucho de su papel en agricultura, de su papel como banquero, que no sabía nada de eso, pues un desastre. Y habrá quizás oportunidad de tener una segunda parte, pero me gustaría que nos despidiéramos, que des un mensaje a los jóvenes.
O sea, ¿qué es lo que realmente piensas del Che Guevara? ¿Qué le dirías a los jóvenes? Vamos a suponer que estás en un auditorio con 10,000, 100,000 jóvenes. Así, jóvenes de menores de 25 años, que son los que se interesan en la figura un poco romántica, ¿no? Del Che Guevara, ¿no? Que hasta lo ponen con cara así como de un Jesucristo, ¿no? Como alguien muy bueno, dio la vida por los demás, es un santo. Bueno, tú que lo conoces a fondo, que lo conoces en serio y no nada más por anécdotas bobas, ¿qué le dirías a este auditorio de jóvenes respecto de la figura del Che Guevara? En resumen, para despedirnos con esto. No puedo no tentarme con agregar algo de lo que comentaste, nos quedan unos minutos todavía, si me das la licencia. Claro, claro. De respecto de los hijos, él tuvo oficialmente una hija con su esposa peruana, que se llamó Hilda Guevara, y después tuvo, creo que otros 4 hijos en su segundo matrimonio con una docente de La Habana, Aleida March. Era un pésimo padre, no los veía nunca, viajaba por el mundo, después iba a hacer las guerrillas, no los veía. O sea, ninguno tuvo la influencia de él. Y después, tu compatriota, debo reconocer la honestidad intelectual, Jorge Castañeda, se indica en su obra por lo menos unos 3 hijos extramatrimoniales. No era tan mujeriego. Fidel Castro sí, era un... El Che Guevara era un tipo que tenía una vida así como oscura y no era aferrado a los placeres. No le gustaban los grandes lujos, o sea, era un tipo que se iba a la selva, que se metía meses a pelear. Entonces, o sea, también quiero matizar. Hay gente aquí en México, Nico, digo, aprovecho para platicar eso rápido. O sea, hay gente que yo conozco que son gente de izquierda, ya gente grande de edad, que viajaron a Cuba en su momento porque querían conocer al Che Guevara y me dicen que los tenía esperando inclusive 2 o 3 días, en la antesala, haciendo antesala 2 o 3 días, no los recibía rápido y cuando los recibía les decía cosas que los dejaban totalmente decepcionados, decían que era un déspota y para decirlo más folclóricamente, que era un mamón, así textualmente, un mamón, un sangrón, una persona odiosa, que inclusive les decía, si tú dices esto fuera de aquí, yo voy a decir que yo no dije nada. O sea, le decía cosas incómodas, llegaron decepcionados, ¿no? E inclusive a mí me decían, ¿tú por qué preguntas por el Che Guevara? ¿Te gusta? No, creo que no, ¿cómo me va a gustar? Pero tú lo conociste, tú me dices que tú lo conociste. Sí, yo lo conocí. Y pues era un tipo pedante, un tipo nefasto, que nos dejaba esperando ahí, se sentía el dueño del mundo, un presumido. O sea, gente que platica cosas... de muy maltrato, de muy mal gusto de él también, ¿no? Por cierto. Pero el mensaje que darías a los jóvenes es absolutamente cierto, a diferencia de Fidel Castro, que era un criminal igual que el Che, pero Fidel Castro era un encantador, te hacías... O sea, por eso Fidel Castro llegó a donde llegó y murió de viejo, oprimiendo y aplastando las libertades de su pueblo de la manera más cruel, pero era un encantador, era enfervorizaba a 100.000 personas. Fidel Castro no hay un solo discurso, no hay nada que despierte ninguna atención. Era un tipo realmente chocante, pedante, distanciante, no sé si esa es la palabra, que ponía distancia, que te marcaba una diferenciación, que te hacía sentir inferior. Era un tipo realmente... con características de una soberbia. Eso se ve además en las cartas, como escribe. Era un hombre culto, era un hombre profesional, supongamos que se recibió. Y por lo menos en la Cuba de la época, los guerrilleros que lo acompañaban no tenían esa preparación. Por ejemplo, uno de los comandantes más emblemáticos de entonces, que fue asesinado por la tiranía cubana, que era Camilo Cienfuegos, era analfabeto. Bueno, o sea, y entonces él se sentía, digamos, y Fidel Castro le daba ese lugar y era ministro y era él, y bueno, pero ¿qué le diría a los jóvenes? Yo le diría a los jóvenes lo siguiente: primero, ¿saben quién fue el Che Guevara? No lo saben, no lo saben. Y si no lo saben,
Entonces, lean al Che Guevara, no miren las películas de Benicio del Toro, las películas donde hace turismo aventura, esas tonterías que hace Hollywood para congraciarse con el progresismo internacional. Lean sus obras, lean sus memorias, lean lo que él opina de los negros, lean su diario en Bolivia, lo que él opina de los bolivianos, cuando dicen son como animalitos y otras cosas más. Lean su diario en Sierra Maestra, donde él confiesa los homicidios que comete y los fusilamientos. O sea, estudienlo a él, no me lean a mí, a Nicolás Márquez. Si me leen a mí, mejor, porque me hacen ganar regalías como a ti con tu libro. Bienvenido sea. Pero si consideran que lo que yo puedo poner puede ser subjetivo, yo creo que hay que leer a los dos bandos. Pero si no me creen a mí, léanlo a Guevara. Si yo, el grueso de lo que pongo en mi libro, más allá de mis reflexiones y mucha documentación complementaria, está plagada de cosas que el Che dice. Porque el Che se mata a sí mismo con sus palabras, con su reivindicación al odio, con sus homicidios confesos, con el odio predicado, con su apego, con su desprecio a los negros, con su desprecio a los bolivianos, con su desprecio al que piensa distinto. Bueno, todo eso con las cosas que él anota en los fusilamientos cuando maneja el campo de concentración de la Cabaña. Cuando habla del homosexual, lo pongo en el libro, como un pervertido. Después podemos discutir si lo es o no lo es. El Che Guevara opinaba que sí. Así es. Pues, y van con las banderitas en las marchas. Una de las formas de medir lo que realmente sembró Che Guevara es pues ir a Cuba. Yo estuve viviendo un tiempo por allá cuando era joven, tratando de saber lo que era realmente el socialismo en vivo, en realidad. Esto también lo platico yo en mi libro. Y si tú te fijas, la juventud cubana odian al Che Guevara. O sea, lo único que quieren es irse a Miami. Con esto nos despedimos, estimado Nicolás Márquez, autor de La máquina de matar, la biografía definitiva sobre el Che Guevara. Muchísimas gracias por tenerte aquí, por estar aquí con nosotros. Una plática muy interesante. El tema da para muchas más horas, pero se nos está acabando el tiempo. Así que te mando un fuerte abrazo. Gracias a los que nos están haciendo favor de vernos, de escucharnos. Y recuerden, y que viva Cristo Rey. Raúl, yo te admiro a distancia, quiero leer tu libro, que lo compraré en México en septiembre. Bueno, la CIPAC, no sé, estoy medio mareado con los viajes, pero voy a estar en México, voy a leer tu libro y además quiero que lo conversemos en mi canal, y sos un gran gladiador de la batalla cultural, un hombre gravitante, te conoce el grueso de la América española, y por tus méritos, por tu trabajo, por tu aporte. Así que gracias por la charla, es un honor para mí estar en tu programa. Igualmente, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey.